Bien, nuevamente saludos cordiales, estimados alumnos. Vamos a revisar la etiqueta de identificación. En esa etiqueta tenemos lo siguiente. En su primera línea nos indica que estás ubicado en el curso de matemática de cuarto grado, lo cual es bastante obvio. En su segunda línea, pues es la fecha de hoy día. Pues hoy tenemos domingo 20 de febrero. En su tercera línea es la intención del gestor educativo para realizar la clase número 1 en su tercera versión, por eso que tiene sesión C. En esta oportunidad vamos a analizar el tema número 2 de nuestra separata y su título es Razón. Para ello he diseñado este cuadro, mire, un cuadro bastante significativo. Con ello podemos nosotros repasar los conceptos de la razón. Primeramente vamos a entender lo que es una razón. Una razón es simplemente la comparación de dos cantidades de una misma magnitud. Entonces aquí nos dice, bueno, ¿pero qué es una magnitud? Entendiendo como magnitud la medida de algo de una misma escala. Te voy a recordar un poquito más o menos, mira, siempre que estemos hablando de magnitud, las magnitudes tienen una característica muy importante. Ellas serían lo siguiente, fíjate, una magnitud sería mi estatura. Entonces, si yo pongo acá que mi estatura es 1,68, ¿ves? Aquí está un número, bueno, no es nada del otro mundo, pero aparece al lado, date cuenta, una unidad. Entonces, a esto se conoce con el nombre de magnitud. O sea, la magnitud no es un número, así nomás. Ah, bueno, es un número. No, 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 no. Es un número que está acompañado de una unidad. Entonces, ella es significativa. Ya elimina el elemento abstracto para convertirse en un elemento específicamente concreto. Por eso que aquí ponemos que es magnitud. Pues. Eso es una magnitud. Realmente las comparaciones que se están haciendo se hacen en función de esas magnitudes. Por eso que se destaca aquí lo siguiente, entendiendo como magnitud la medida de algo de una misma escala. La escala que es representada precisamente por la unidad. Por la unidad. Nosotros siempre vamos a trabajar en la escala meso, una escala medio, una escala que es habitual a todas nuestras actividades. Eso que vamos a trabajar la razón. Ahora bien, como es una comparación entre dos medidas, esa comparación puede ser a través de una diferencia, con lo cual tenemos una razón aritmética, o puede ser a través de un cociente, con la cual obtenemos una razón geométrica. ¿Qué vamos a entender como razón aritmética? Es una comparación basada en la diferencia de dos cantidades y expresa cuántas unidades excede una respecto a la otra. Su esquema es el siguiente. Tenemos un minuendo que ya no le vamos a llamar minuendo, sino simplemente le vamos a decir un antecedente y el sustraendo pues pasaría a ser el consecuente. Pero nosotros aquí no vamos a utilizar que si minuendo, sustraendo, no. En esta oportunidad vamos a utilizar el antecedente menos el consecuente y eso daría la razón. Recuerda que es cuántas veces una cantidad excede a la otra. Por lo tanto, todas estas operaciones tienen que ser a nivel aritmético. ¿Qué significa a nivel aritmético? Que se garantiza que el antecedente tiene que ser mayor que el consecuente, porque no tendría razón. De igual manera, vamos con la razón geométrica. La razón geométrica es una comparación basada en la división de dos cantidades y expresa cuántas unidades contienen una con respecto a la otra. Su esquema es este que estamos aquí hablando. Se establece una división donde el numerador constituiría el antecedente y el denominador constituiría el consecuente. Entonces, esa división, ese cociente, establecería una razón geométrica. ¿Y de cuántas veces una referencia está contenida en la otra? A eso se le llama razón. No te olvides, aritmética es de cuánto una cantidad excede a la otra, mientras que la razón geométrica es de cuántas veces una unidad está contenida en la otra. Vamos a dar unos breves minutos entonces para que vayas a copiar todos estos conceptos que son fundamentales y que yo sé que lo estudiaste cuando estabas en aritmética, pero ahora lo estamos repasando para seguir haciendo ejercicio. Ya pues, entonces, suspendo el sonido de mi voz.
Bien, esperando que el tiempo haya sido bastante suficiente. Si no lo es, recuerda que estas clases están siendo grabadas. Usted puede hacer uso y recurso de la misma con el objeto de concluir lo que ha dejado inconcluso. Vamos a seguir avanzando nosotros. Como siempre te he dicho, hay que borrar los elementos, preparamos y seguimos hablando. Ahora, una vez que se conoce el concepto de la razón, vamos a ir ahora a lo que es una proporción. Una proporción es la equivalencia de dos razones. Tengo que tener dos razones y debo compararlas. Como hablo de equivalencia, aquí debo utilizar el signo de igualdad. Observa, por favor. Tengo proporción aritmética porque tengo la comparación de dos razones. Mira, aquí tengo una, por favor, mira, ¿ves? Aquí tengo una. Y por acá tengo la otra. Ahí están dos razones. Dos razones constituyen la comparación. Vamos aquí a poner, esta es una razón número uno. Ya tú sabes que esta es una razón aritmética y esta es una razón número dos. La comparación o la equivalencia entre dos razones es una proporción. Y justamente la equivalencia se expresa con el signo de igualdad. Es decir, yo pongo a vincular estas dos medidas, estas dos razones, a través de un signo de igualdad. Entonces ya habíamos entendido de que el primer elemento se llama antecedente y luego es consecuente. Antecedente y consecuente. Date cuenta que aquí ocurre algo muy importante. Los extremos sería este que está aquí, mira, o este que está acá. A eso se conoce como los extremos de la razón. Aquí lo voy a poner para que lo sepas. Justamente lo puedes ver aquí. A y D son los extremos. Justamente estos son los extremos de una razón. De esto se llama de una proporción aritmética. Entonces son los extremos. Y los extremos son iguales a los medios. ¿Cuáles serían los medios? Estos que están acá. Que evidentemente si tú haces una manipulación de tipo algebraico, te das cuenta que fácilmente podrías llegar a esta igualdad. A más D es igual a B menos D. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración de lo que es una progresión aritmética. Con relación a una progresión geométrica, recuerda que entonces tendría dos razones. Vamos aquí a utilizar unos aros para que lo visualices. Aquí está. Una primera unidad, mira, esto es una primera cantidad, ahí tienes, y esta es una segunda cantidad. Dos, ahí puedes observar claramente, dos razones geométricas. Dos razones geométricas constituyen una progresión geométrica. Claro está, en su sentido de equivalencia. ¿Cuándo es su sentido de equivalencia? Que ambas medidas, ambas razones tienen que ser iguales. ¿Oíste? Entonces, los extremos aparecen así, de un sentido que va de izquierda a derecha, de forma descendente, mira así, A por D, esos son los extremos. Y los medios están aquí. O sea que tanto la progresión aritmética como la progresión geométrica tienen extremos y tienen medios. Y la igualdad, en el caso de la aritmética, la suma de los extremos coincide con la suma de los medios. En el caso de la geométrica, pues entonces la multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios. De manera que cuando estamos hablando de razón, involucra una operación de sustracción. Cuando estamos hablando de razón geométrica, involucra la operación de cociente. Entonces, sus proporciones se vinculan con la multiplicación, en el caso de la geométrica. En el caso de la geométrica, aquí lo que son divisiones y multiplicación están estrechamente vinculadas. En el caso de las progresiones aritméticas, tanto la sustracción como la adición están estrechamente relacionadas. Entonces, vamos a dejar unos breves minutos para que usted asiente justamente este cuadro explicativo que muy cariñosamente lo he traído con ustedes para compartirlo y puedan recordarse este tema que estamos vinculando razón y proporción. Ya pues.
Bien, vamos entonces a seguir avanzando y ahora, como siempre, vamos a borrar todos estos elementos que son perturbadores aquí. ¿Listo? Aquí está, dale pues. Eh, seguimos pues entonces. ¿Qué mejor que hacer esto con un ejercicio para ir afianzando los conocimientos que hemos analizado en las láminas anteriores? En esta oportunidad, ubicamos un ejercicio en la página 5, pregunta número 1, y nos dice lo siguiente. Dos números están en la relación de 5 a 2 y su suma es 70. Halla el mayor. Bien, vamos a dejar unos breves minutos para que lo copies, nada más para que lo copies y empezamos a hacer el ejercicio. Dale, pues. Ya pues, ya que se lo has copiado, entonces vamos a seguir avanzando. Eh, vamos a su solución. Fíjate, dos números están en relación de 5 a 2, eso se escribe de esta manera. AB está en la relación de 5 a 2. Es un cociente, eso es lo que se llama relación 5 a 2. 5 a 2, o sea, a B es igual a 5 a 2. Eso significa estar en la relación. Es decir, tengo dos razones que están vinculadas con una equivalencia, de manera que tengo una proporción. Dos números están en relación de 5 a 2, desconozco los números, pero están en esa relación de 5 a 2. 5 a 2 simplemente nos expresa una razón geométrica. Entonces, yo para constituir dos razones geométricas, hago una proporción geométrica. Bueno, ¿qué me está diciendo, profesor? Te estoy diciendo que las formas de generar una progresión geométrica es a través de dos razones geométricas. Eso es lo que te quiero dar a entender. Ah, ya. Y se vinculan a través de una relación de equivalencia, es decir, el signo de igualdad. Muy importante eso. Y su suma es 70. Bueno, como anteriormente, mira, tengo estos dos números, AB, no sé cuáles son, así que como son desconocidos, pongo AB. Aquí hago una pequeña deducción, pues estoy sacando de que A es igual a 5 medios de B. O sea, A es mayor que B. Si se divide 5 medios entre 2, te estás dando que es 2,5 más o menos. Entonces, A es mayor que B en 2,5. Lo contiene, pues. Por otra parte, indica que la suma de ellos dos es 70. Dada de la relación anterior y la sustituyo en esta primera ecuación, pues entonces en principio voy hacia atrás. En principio tendría dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero como te dije anteriormente, expresada arriba la relación en función de una variable con respecto a la otra, entonces eso se reduce a una ecuación de primer grado. Mira, ¿ve? Porque ahora A vale 5 medios de B. Opero esto y esto me da 7 medios. Ya va, ¿cómo hizo ahí, profesor? Bueno, vamos a hacerlo poco a poco. Hay oportunidad de hacerlo. Vamos aquí con el plumón. Mira, aquí explico. Si tienes 5 medios, aquí, mira, aquí tenemos 5 medios de B. Muy bien, esto es lo que estamos haciendo muy rápido. Y es B. Bueno, nada. Aquí tenemos que buscar el mínimo. Justo el mínimo es 2.
como el mínimo es 2, arriba estaría 5b. Debo respetar el signo, en este caso es más. Bueno, si aquí tienes 1, pues entonces aquí lo que hago es multiplicar en x, pues mira, sería 2b. ¿Ves? Entonces aquí, reducción de términos semejantes, 5b más 2b, eso sería 7 medio de b. ¿Viste? De esa forma, vamos aquí a bajarlo, hago una línea extensiva, justamente con el color blanco, y vería hasta acá. Esa es la explicación de dónde sale 5 metros. Y eso está igualado a 70, porque la suma de los dos números, que son dos números desconocidos, son igual a 70. Haciendo las operaciones pertinentes, puedo determinar el valor de B. Rápido, el valor de B es 20. Claro, te estarás preguntando, ¿qué hizo, profesor? Bueno, mira, lo que hice fue lo siguiente. Este 7 cancela este 7, entonces tendríamos un medio de B, por favor, aquí. Y como lo estamos dividiendo, sería entonces 10. Rápidamente, ese 2 estaría, pasaría para allá multiplicando, en consecuencia, P es igual. Es el resultado que está dando. Muy rápido, pero... Entonces, si B vale 20, vamos a ver cuánto determinamos, cuánto vale A. A es la diferencia. Sería 70 menos B, pero ya tú sabes que B vale 20, entonces A vale 50. ¿Qué me mandan a mí a calcular aquí? El mayor de ellos. O sea, el mayor de ellos es el número A, cuyo valor es 50. Esa es la denominación del valor de A, que es 50. Entonces, ese es el resultado. El mayor de los números es 50. Ahí tienes el resultado final. Bien, vamos a dejar unos breves minutos para que copies la solución de este ejercicio que está involucrando justamente el concepto de proporción. Y el proporción a su vez la razón. Si no hay razón, no existe proporción, porque la proporción es la equivalencia entre dos razones. Atento a eso, ¿viste? Ya pues.
Bien, vamos a seguir avanzando. Como siempre, cada vez que avanzamos, estas notas didácticas siempre es un problema, pues. Es un mal necesario, como dicen los filósofos. En esta oportunidad revisemos otro ejercicio. ¿Viste? Y esta vez está ubicado en la página 6 y es la pregunta 11. Indica lo siguiente. En una razón, el consecuente es 8 y su valor es 0,375 décima. Determinar el antecedente. Fíjate que este ejercicio no me está diciendo si es una razón, no sé si es una razón geométrica o si es una razón aritmética. Entonces, como no me especifican qué tipo de razón es, yo tengo que hacer una disyunción de caso. Debo considerar las dos razones. Es necesario que las considere. Por lo tanto, fíjate como te dije, si no especifica el tipo de razón, pues se debe considerar las dos. En cuyo caso, vamos con la primera, que es una razón aritmética. Si es una razón aritmética, su consecuente es 8. Ah, bueno, entonces tengo el antecedente menos el consecuente y eso me dará el valor que me estás indicando, que es 35 décimas. Pues fácil, sencillo, lo que es una simple despeje aquí, esto está restando, pasa por acá sumando y me daría 8 con 375 décimas. Para el caso de que sea una razón geométrica, pues entonces ya tú sabes que el antecedente está acá como un numerador y el consecuente es un denominador. Evidentemente lo que tengo es que hacer el despeje correspondiente y al hacer el despeje correspondiente es una multiplicación y por lo tanto A es igual a 3. Entonces este ejercicio tiene dos soluciones porque no sabemos qué tipo de razón es. Me dice si es aritmética o es geométrica, en cuyo caso yo debo considerar las dos casos para resolver. Y ahí la tienes pues. Está resuelto el ejercicio. Vamos a dar unos breves minutos para seguir avanzando. Bien, entonces voy a pedir un poquito de tu paciencia y comprensión porque voy a pasar a otras láminas. Así que un poco de paciencia, por favor. Va a haber una interrupción en estos momentos. Voy a hacer la desconexión de esta lámina. Con esta manera finalizamos el tema número 2. Bien. Un poco de paciencia, por favor. Voy a borrar esto. Lo cierro. Se guardan estas láminas. ¿Okay? Y voy a abrir otro próximo archivo. Aquí está. Gracias por tu comprensión, de verdad, muy agradecido.
Y justo ahora, en este momento, como te fíjate, si vas a leer la etiqueta de identificación, en ella tú puedes observar, estás ubicado en el curso de Matemática de cuarto grado, siendo hoy día domingo 20 de febrero, con la cual el gestor educativo, que es mi persona, está desarrollando la clase número 1 en su tercera versión. En esta oportunidad vamos a seguir avanzando con los contenidos de nuestra separata. Este es el tema 3, que está referido a estadística, ese es su título, estadística. Ahora bien, vamos con su desarrollo. Antes de entrar aquí, voy a dar algunos conceptos que son esenciales. En primer lugar, examinemos el concepto de estadística. Yo sé que tú lo sabes, pero vamos a examinar. Estadística es una disciplina científica que se ocupa de la recolección, procesamiento, análisis y lectura de datos con el fin de obtener explicaciones y simulaciones de predicciones sobre los datos observados. Esto es muy importante. Primero, observo los datos, los organizo, los recolecto. Bueno, primero hago la recolección, los organizo, los analizo y eso es con el fin de poder explicar qué está sucediendo con esos datos. Una vez que pueda yo explicar qué está sucediendo con esos datos, es necesario hacer predicciones en función de esos datos. A veces este tipo de ciencias muy bien se le conoce como la ciencia de los datos, porque uno lo que trabaja son con datos. Fíjate, le queda muy bien el nombre, la estadística, como la ciencia de los datos. Ese es el concepto de estadística. Ahora, esos datos aparecen bajo un concepto de población y muestra. O sea, ¿qué entendemos como población? Se refiere al universo, al conjunto de la totalidad de los elementos sobre lo que se investiga o se hace un estudio. Eso es una población. O sea, yo determino, delimito bien la situación. Ah, bueno, allí voy a recoger los datos. Por ejemplo, estoy interesado en saber cómo es los hábitos de estudio de la población estudiantil peruana. Estoy delimitando la situación. Mira, no voy a estar de todos los estudiantes del mundo, sino de acá, de los estudiantes de Perú. En un determinado tiempo, quiero estudiar eso en el año 2002. ¿Cómo serían los hábitos de los estudiantes de estudios de Perú en el 2002? A eso constituye la población. Es un objeto de estudio, son los datos que yo los delimito muy bien. Cuando los delimito es en cuanto a su extensión y tiempo. Eso es muy importante. Y ahí nace la población. Pero claro, imagínate, estudiar todos los estudiantes de Perú se me hace bastante difícil. Entonces yo lo que hago es seleccionar una muestra. No estudio todos los estudiantes, sino una muestra. Y con los datos y las explicaciones que tengo sobre esa muestra, infiero justamente en la población. Y a eso es lo que se conoce como muestra. Es parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un estudio. Entonces, para que lo entiendas mejor, mira, la población que era delimitada, demarcada, mira, toda esta es la población. Voy a estudiar todos los elementos que se encuentran dentro de esta demarcación. Entonces, para la población hay que hacer esa demarcación. Ya te dije que esa demarcación tiene consideraciones en extensión y tiempo. Todos los elementos que están dentro de esa demarcación va a constituir mi población. Pero se hace muy difícil estudiarlos todos, de manera que yo estudio una muestra. Entonces, esa es la diferencia entre una población y una muestra. Una muestra es parte de esa población. Asimismo, vamos así, solamente estoy recordando algunos conceptos, esto ya lo debes de conocer, sin embargo lo estoy recordando. Eh, Veamos el concepto de la clasificación de la estadística. La estadística puede ser descriptiva o inferencial. La descriptiva es justamente busca la explicación de esos datos, porque esos datos se organizan de esa manera, porque tienen esa forma, básicamente eso, ¿no? Porque tienen esa forma. Recuerda que es la ciencia de los datos. Y la inferencia son generalizaciones, es decir, a partir de esos datos yo empiezo a hacer predicciones. Ah, bueno, fíjate, volvemos nuevamente con el caso de los hábitos de estudio de la población peruana, de los estudiantes de la población peruana. Ah, bueno, como ya yo conozco esos hábitos, yo sé hasta dónde pueden llegar estos estudiantes y qué puedo esperar de ellos. Eso de qué puedo esperar de ellos son predicciones. Entonces, esto es muy importante. De hecho, esto es lo que caracteriza un perdón, de hecho, esto es lo que caracteriza un modelo científico, la explicación y la predicción. Explicar lo que está sucediendo, como por qué los datos se organizan de esa manera, y la predicción, qué puedo esperar yo de ellos. Entonces, es muy importante eso, como te dije, explicación y predicción. Además, fíjate que está el campo de las predicciones, que se puede esperar, como te dije anteriormente. En el campo de las predicciones tenemos estadística paramétrica y no paramétrica.
Estadística paramétrica es cuando yo conozco los valores de la población. Son conocidos, valores que la caracterizan. Toda población tiene 4 valores que la caracterizan. Son muy importantes, te puedo mencionar, los dos primeros serían las medidas de tendencia central, como sería la medida de dispersión. Una medida de tendencia central sería la medida aritmética y la otra es la varianza, ¿no? Esas son medidas que caracterizan a los datos de una población. Así como teníamos el coeficiente de asimetría como el coeficiente de kurtosis. Esos 4 elementos caracterizan a los datos. Entonces, cuando yo conozco, tengo conocimiento de esos valores, entonces estoy bajo una estadística paramétrica. Generalmente, últimamente, lo que se estudia son estadísticas, no paramétricas. No tengo conocimiento de esos datos. ¿Cuáles son esos datos? Promedio, un promedio aritmético, la varianza, el coeficiente de asimetría, coeficiente de kurtosis. Como te dije anteriormente, la estadística no paramétrica es el desconocimiento de estos datos. Y el desconocimiento de estos datos, bueno, ya la cosa es un poco más difícil, se necesitan hacer otras inferencias y otras técnicas. Pero nosotros simplemente nos vamos a limitar con estadísticas descriptivas, ¿oíste? Ya el objeto de las predicciones paramétricas y no paramétricas corresponden a un estudio universitario. Eso es para la universidad. Bien, estimados alumnos, de esta manera hemos llegado al final de esta primera clase, este primer encuentro, ¿no? Quedamos en el tema número 3, justamente con el tema de estadística. Finalizamos este tema con sus ejercicios de aplicación la próxima clase. Por lo pronto, vamos a invertir el tiempo que nos resta para que usted copie estos conceptos que son elementales, que se supone que usted lo sabe, pero que es bueno que lo mantengas en tu cuaderno y lo vayas repasando. Es bueno que lo hagas, pues. Bien, entonces, desde la distancia, les deseo un feliz fin de semana, que lo sigan, que lo finalicen de la mejor manera y comiencen una buena semana con unas grandes energías. Así que nos vemos el próximo domingo y desde la distancia se les aprecia. Hasta entonces, pues, inviertan el tiempo que resta para que hagan sus transcripciones. Ya, pues.